¿Cómo está? Nuevamente lo estoy acompañando en esta su agenda abierta y el tema que vamos a desarrollar durante este primer momento tiene que ver con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la American Civil Liberties Union presentó la víspera una denuncia contra el presidente Donald Trump y otros altos funcionarios por violar los derechos constitucionales de los integrantes de la campaña Black Lives Matter y demás participantes en las protestas pacíficas tras el asesinato de George Floyd. En Minneapolis, por ejemplo, cientos de personas despidieron a Floyd en una ceremonia cargada de tono político. El reverendo y activista por los derechos civiles Al Sharpton afirmó que Floyd murió por el mal funcionamiento de la justicia criminal en Estados Unidos. Por eso es que en redes le consultamos lo siguiente: ¿quién es responsable del profundo racismo sistémico e histórico en Estados Unidos? Le doy tres opciones. La primera de ellas, el sistema político. La segunda, solamente Trump. Y la tercera, el pueblo. Participe, denos su opinión, denos su elección. Recuerde que en redes nos puede encontrar en Twitter, por ejemplo, con Telesur, agenda_A, Instagram, @agendaabierta. Ya comenzamos. Siguen en aumento los incendios derivados de la ola de protestas contra la violencia policial tras el asesinato de George Floyd en Estados Unidos. La American Civil Liberties Union presentaron este jueves una denuncia contra el presidente Donald Trump y otros altos funcionarios por violar los derechos constitucionales de los integrantes de Black Lives Matter y otros manifestantes. El pasado lunes, las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos y bombas de humo a manifestantes pacíficos afuera de la Casa Blanca para despejar el camino del presidente Trump hasta la iglesia episcopal St. John's, donde posaría para la prensa. En Minneapolis, cientos de personas despidieron este jueves a George Floyd en una ceremonia cargada de un tono político, y el reverendo y activista por los derechos civiles Al Sharpton afirmó durante el sepelio que Floyd murió por el mal funcionamiento de la justicia criminal de Estados Unidos. Por su parte, el abogado de la familia, Ben Crump, prometió justicia en el caso por el cual están procesados 4 oficiales. El movimiento Black Lives Matter realizará diversas actividades hasta el domingo para mostrar el rechazo al racismo y a la violencia policial. La ola de protestas que agita desde hace 10 días al país se intensificó el pasado lunes cuando el presidente Donald Trump amenazó con movilizar al ejército para restaurar el orden después de que las protestas pacíficas derivaron en disturbios nocturnos. Hoy en Agenda Abierta abordaremos la situación en Estados Unidos tras el endurecimiento en los cargos a la policía involucrados en la muerte de Floyd y las tensiones de algunos sectores dentro del gabinete de Trump que expresan su oposición a que éste invoque una ley que permita sacar a las fuerzas militares a la calle. Comienza nuestra revisión de portales y comenzamos por casa, Telesur. Manifiestan contra violencia policial en Nueva York. Cientos de manifestantes se concentraron en las inmediaciones de la residencia del alcalde Bill de Blasio, exclamando consignas contra el funcionario, quien ha defendido la dureza policial durante las protestas. En la 8ª jornada de protestas pacíficas, el despliegue policial en la ciudad reprimió a los manifestantes y detuvo a todos aquellos que se han resistido a dejar la calle con el toque de queda. Tenemos otro portal, Europa Press, que dice: la Eurocámara denuncia racismo estructural en Estados Unidos y pide reflexionar también sobre los George Floyd europeos. Cada democracia tiene sus lugares, pero el sesgo racista se ha convertido en un agujero negro del sistema estadounidense. Así señaló el socialista Ignacio Sánchez Amor, quien considera que Donald Trump alimenta el fondo racista. Este viernes, la Subcomisión de Derechos Humanos de la Eurocámara ha mantenido un debate sobre las últimas protestas raciales en Estados Unidos, sesión en la que casi todos los europarlamentarios han criticado la injusticia racial que se da en ese país norteamericano. ¿Qué dice el portal Minuto 1? Tras el asesinato de George Floyd, captan otro acto de brutalidad policial en Estados Unidos. Muy triste además. Un video captado por un medio estadounidense muestra a un hombre de 75 años durante una protesta antirracista que es empujado
nada más y nada menos que por un policía, y cae al piso de manera estrepitosa. La caída le provocó un golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente y tuvo que ser llevado de urgencia a un centro asistencial donde permanece internado. La indignación que generó este video en las redes sociales fue inmediata, no solo por la brutalidad policial, sino porque tras la caída, como puede ver usted allí, los agentes presentes en la escena dejaron al hombre tirado en el suelo y siguieron de largo. Así están las cosas por allá. Muy triste. La comunidad migrante de África y afrodescendientes nacidos en España señalaron en Twitter: este asesinato no es una cuestión puntual, sino que responde a la violencia histórica y estructural a la que son sometidas las personas negras en Estados Unidos. El racismo no es solo cuestión de Estados Unidos, se manifiesta en redes sociales. Hacemos un poco de contexto. ¿De qué va, por ejemplo, la campaña Black Lives Matter? ¿Qué exigencias plantea? Número 1, reconocimiento y responsabilidad por la deshumanización de la vida de los negros a manos de la policía. También llaman a soluciones sostenibles que afirman prosperidad de comunidades estadounidenses. Avanzamos, tenemos otras exigencias, hacen un llamado a que se ponga fin al racismo sistémico, piden reestructuración de la Policía Nacional que genera corrupción. Exigen igualmente inversiones para cada comunidad y exigen recursos para garantizar que los afroestadounidenses no solo sobrevivan, sino que además prosperen. Actualizamos la información a Nueva York. Nos vamos con Karina Cartagena, nuestra corresponsal. Saludos, Karina. Rey, muy buenos días desde los Estados Unidos, donde ayer se celebró en Minneapolis el primero de los tributos a George Floyd, el afroestadounidense muerto bajo custodia policial. Tras el funeral continuaron las protestas y manifestaciones pacíficas que exigen el fin del racismo y la brutalidad policial en los Estados Unidos. Ayer en la mayoría de las concentraciones la gente se puso de rodillas por 8 minutos y 46 segundos, el tiempo que el oficial Eric Chauvin presionó con su rodilla el cuello de Floyd. En uno de estos eventos, el activista afroamericano reverendo Al Sharpton dijo: la historia de George Floyd es la historia de la gente negra, porque desde hace 401 años atrás no hemos podido ser lo que queríamos ser y lo que soñábamos. Es porque hemos tenido una rodilla en el cuello. Es hora de levantarnos y decir: quítennos la rodilla del cuello, dijo Al Sharpton. A su vez, este activista anunció que una marcha en Washington está programada para agosto con familias de las víctimas de abusos policiales en Estados Unidos. Ayer las manifestaciones fueron en su mayoría pacíficas, pero los manifestantes hasta el momento no han mostrado ninguna señal de que vayan a dejar de protestar. En todo caso, se sienten motivados a permanecer en las calles para presionar por reformas policiales. Y es que los abusos policiales se han expuesto incluso también en estas protestas, donde se ha visto cómo han golpeado a manifestantes. Incluso ayer 2 policías de Buffalo, acá en el estado de Nueva York, fueron suspendidos sin goce de sueldo después de que un video mostrara a los oficiales empujando a un hombre blanco de 75 años durante una protesta y dejándolo inconsciente. Los demócratas, por su parte, planean presentar un proyecto de ley de reforma policial el lunes. La legislación está redactada por miembros del caucus negro del Congreso, que tendrá como objetivo abordar el uso excesivo de la fuerza y también la inmunidad calificada de los agentes del orden y el perfil racial. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, encendió ayer las alarmas cuando en su conferencia de prensa pidió respuestas al presidente Donald Trump sobre el despliegue de agentes no identificados en Washington, D.C., que están controlando a los manifestantes. Se espera que las protestas se intensifiquen este fin de semana.
Muchas gracias, Karina, por toda esta información. Pasamos entonces al análisis. Nos acompaña Ana Esther Ceseña. Ella es especialista del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, directora además del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica. Ana Esther, como siempre, un placer dialogar con usted. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, Rey. Muy buenos días. Ana Esther, ¿será que alguna vez tendremos la posibilidad de por lo menos ver el principio del fin de todo esto o es que ya lo estamos viviendo? Bueno, depende desde qué punto de vista lo planteemos, pero a ver, lo que está pasando en la sociedad norteamericana es algo interesantísimo porque yo sostengo que es la sociedad más vigilada del mundo, paradójicamente, pero es una sociedad con muchísimos dispositivos de alienación y que entonces eso hace muy difícil que la gente se levante, proteste, ¿no? No es como en América Latina, que casi lo tenemos a flor de piel, pero toda esta dificultad de repente está ahí en momentos como este, en que es realmente muy interesante lo que está pasando, porque hay un problema en principio con la población afroamericana, pero uno ve en las manifestaciones a los blancos marchando, a los blancos con carteles, o sea, es realmente un levantamiento contra la sociedad de vigilancia, contra esa impunidad de los cuerpos de seguridad del Estado, en este caso, pues de la policía. Es una policía muy brutal, muy racista, por supuesto. Y yo que, bueno, soy de México, entonces también nos toca fuerte a los mexicanos porque la manera como han estado tratando a los migrantes en los últimos tiempos, siempre, pero en los últimos tiempos, esta cuestión de encarcelar niños separados de las familias, todas estas barbaridades, estos crímenes que han estado cometiendo, pues llegaron al momento en que la sociedad se levanta y dice, ahora sí ya no más, queremos, y no quieren solamente que se castigue a los policías responsables de la muerte de George Floyd, sino que se cambien las reglas del juego, o sea, van un poco más allá, por supuesto quieren el castigo y todos lo queremos, ¿no? Ese castigo, pero también queremos que encontrar condiciones de que eso no vuelva a ocurrir. Y esa sociedad norteamericana para nosotros es muy importante porque por más levantamientos que hay en el sur, sí, en Estados Unidos está todo tranquilo, pues tenemos pocas condiciones de modificar las reglas del juego. Pero si la propia sociedad norteamericana participa, reclama, insiste en que las cosas ya no pueden seguir así, pues creo que todos salimos ganando. Ahora, con Entonces, la ¿cómo pandemia, la sociedad norteamericana, como bien plantea Anester, sale a las calles, incluso respetando el toque de queda, pero a quienes no se ven mucho en las calles, y esto también llama mucho la atención, ya que estamos haciendo una comparativa respecto a las movilizaciones en América Latina, es a los líderes, sobre todo los líderes de oposición. Vemos, por ejemplo, cómo el expresidente Barack Obama se manifiesta, pero a través de videoconferencias, un poco aislado de la sociedad. Me pregunto, ¿no es ni siquiera capaz de ponerse un tapabocas y salir a la calle a expresar que la vida de los negros importa? ¿Qué hay allí? ¿Qué se observa allí? ¿Cierta complicidad también con el sistema, Anester? bueno, Obama es parte de ese sistema. Obama nunca ha sido un luchador por la resistencia antirracial, nunca se ha incorporado a ese tipo de luchas. Él es parte del sistema, es una parte quizá que se ve un poco más amable y un poco más cercana a estas luchas, pero no necesariamente. Mientras él fue presidente, esto no cambió tampoco. Y yo creo que hay un desborde. A ver, la sociedad de repente fue más allá que los políticos, por supuesto. Quizá el que hubiera estado más cercano a todas estas cosas hubiera podido ser Bernie Sanders, pero bueno,
tampoco puede salir tanto a la calle, es un hombre mayor, en fin, población de riesgo, tal vez es por eso, pero sí sorprende que no, ninguno de ellos está pudiendo responderle a la sociedad, como que están quizá un poco sorprendidos de que la gente se mueva y que se mueva a tales niveles, ¿no? Eh, el sistema no tiene cómo responder porque el sistema es justo contra lo que esta gente está peleando. Es un sistema que está reforzando ahora con la pandemia, que son condiciones tan excepcionales, reiteradamente excepcionales, lo que se refuerza son todos los controles, o sea, el sistema de vigilancia es lo que se está reforzando en vez del sistema de salud, en vez del sistema de cuidado a la población, de atención a la población. No, se va todo por el lado represivo, autoritario y que refuerza la impunidad. Entonces, Reforzado esta incluso por el propio impunidad que presidente vimos de Donald los Trump, quien policías. en sus más recientes intervenciones dijo que iba a desplegar el ejército si fuese necesario por las calles de Estados Unidos para acallar estas protestas, Anester. Pero a tal punto es un sinsentido, es una barbaridad que los propios responsables del Pentágono han dicho que no. Y los responsables del Pentágono pues no son, digamos, parte del movimiento social, o sea, son estos altos militares de alta, altísima responsabilidad, son los que han estado en Afganistán, en Irak, en todos estos terrenos de batalla dirigiendo las cosas. O sea, son los líderes de algún modo, los líderes militares de la ofensiva estadounidense en el mundo, de esta imposición de reglas de la democracia estilo americano en el mundo. Entonces, que ellos digan que no, ya me parece que es que se está poniendo en evidencia que Trump ha rebasado límites que ya son muy difíciles. ¿Cómo echar a los militares contra la propia población de Estados Unidos, que es la población que además que les aporta militares? O sea, son los jóvenes de Estados Unidos los que se convierten, se tienen que convertir en soldados y que ahora van a pelear contra ellos mismos. Es realmente algo muy fuerte. Nunca había pasado en Estados Unidos una cosa así. Y puede ser, de repente, con una locura de esas, podría ser preámbulo de una especie de guerrita interna, ¿no? Una guerra civil que evidentemente el mismo sistema no quiere. Entonces, Una guerra ahí. interna que, por cierto, Anester, he estado escuchando en los últimos días opiniones de algunos expertos que dicen que podría estar ex profeso siendo alentada por la propia administración de Donald Trump en aras de crear en la conciencia colectiva esa necesidad de la hiperseguridad y por allí salir ganando él en clave electoral. ¿Cómo lo ve usted? Eso quiere, yo creo que esa fue la primera apuesta, ¿no? Asusó mucho a los propios policías, asusó a los racistas para que fueran a intervenir a las manifestaciones. Sabemos que el movimiento este de Make America Great Again, el MAGA que le llamamos, ha estado presente, ha estado haciendo destrozos, ¿no? Como para provocar realmente un conflicto mayor. Yo sí creo que hubo ese primer intento de usar estas fuerzas, esta dinámica para el proceso electoral en favor de la derecha, de la ultraderecha, de Trump y sus métodos represivos. Pero me parece que el movimiento no se dejó llevar para allá. Me parece justamente que ahí el cálculo no fue tan certero y que de repente se le está yendo un poco de las manos a Trump. No sé si el problema ahí es que no tienen alternativa, porque Biden claramente no es una alternativa, no es,
Evidentemente es mejor que Trump, digamos, en el sentido de que no votará el pueblo por una administración nueva de Trump, pero no refleja para nada las intenciones y el sentir de la sociedad norteamericana. ¿Considera usted, Entonces está no hay convencida usted, faro. Anester, de que el pueblo, independientemente de que todos sabemos de que no es directamente el pueblo estadounidense el que tiene esa participación en las urnas, volvemos a la comparación como sí sucede en países de América Latina, pero ¿considera usted desde ya que Trump la tiene muy difícil para repetir mandato en Estados Unidos? La verdad que eso sí es una moneda al aire. Es muy difícil decir eso porque a Trump se le está complicando. Es un hombre muy desacreditado, muy repudiado por una gran parte de la población en Estados Unidos, pero justo como no hay esa otra alternativa, no se ve muy claro que se ganaría yéndose hacia el lado de Biden. Podría resultar más bien que haya una desestimulación en la participación electoral y que finalmente esto favorezca a Trump, ¿no? Eh, es una moneda al aire, es muy difícil. Y la verdad estamos muy cerca de las elecciones, estamos en pandemia, lo que implica condiciones completamente distintas. Eh, no sé, y el destino de la humanidad de algún modo se está jugando ahí, no solamente el de ellos. Quisiera Es pensar sorprendente que también cómo en esta oportunidad, tras el asesinato de George Floyd, y digo en esta oportunidad porque en ocasiones anteriores en que el propio movimiento Black Lives Matter ha salido a la calle a protestar contra el racismo sistémico y profundo que hay en Estados Unidos, pero no se observaba tanto en el resto del mundo. En cambio, las redes sociales, numerosos portales de prensa dan cuenta de que como, por ejemplo, en ciudades europeas, el movimiento, la campaña Black Lives Matter se ha también intensificado. Esto es inédito, Anester. Claro, es parte de lo mismo. Estamos realmente en una afectación mundial con la pandemia y al mismo tiempo en una necesidad mundial de levantarnos contra todos estos estados de excepción que se han estado imponiendo, contra el racismo que tiene miles de variantes, ¿no? Y que se nos aplica a todos porque en verdad en este sistema la población del mundo es el enemigo, no hay otro enemigo. Entre ellos se pelean, se disputan partes del pastel, digamos, pero el enemigo es la población y esa población está siendo criminalizada, demonizada de diferentes maneras. Todas son racistas, incluso esta ofensiva en contra de las mujeres es un cierto tipo de racismo. Entonces, el mundo en pleno tiene que levantarse frente a esto y también tiene que levantarse por los controles de su propio proceso de vida. Porque, por ejemplo, con la pandemia lo que se ha impuesto son reglas absolutamente verticales que pueden tener sentido, ¿no? Que puede ser una primera reacción frente a un virus desconocido y que parece ser bastante activo, pero nosotros tenemos que decidir cómo nos queremos cuidar de ese virus. Y eso está ocurriendo en muchas comunidades. La gente ha decidido, digamos, protegerse con sus propios métodos. Y yo creo que esta lucha antirracista es justamente parte de lo mismo. La comunidad mundial, entre nosotros nos reconocemos aunque seamos diferentes y lo que no estamos queriendo reconocer es este sistema opresivo. Hablando de sistemas opresivos, Anester, también despertó mucha indignación la declaración del presidente Trump contra Antifa, este movimiento sin líder, sin una organización estructurada, pero con un profundo sentimiento antifascista, no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, porque los propios estadounidenses dirían, bueno, o han dicho, para ser más correcto con el idioma, si ahora declaran Antifa como grupo terrorista,
terrorista, una de las tantas locuras que hemos escuchado decirle al inquilino de la Casa Blanca, puede ser catalogado como terrorista cualquier ciudadano que esté en contra de algo tan cruento como lo fue el fascismo y todas sus derivaciones. Entonces, esto también ha despertado, decía, mucha indignación no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, pero hablando de esa línea antipopular que se genera desde la Oficina Oval, es válido también reflexionar brevemente sobre esto, Ana Esther. Claro, es que, a ver, ahí es una cosa muy interesante porque un grupo sin líderes les estorba mucho más que un grupo con líderes visibles, ¿no? Porque se convierte en esta idea que ha regido un poco la dinámica de las guerras irregulares o de las guerras difusas, que es esta idea de que el enemigo está en todos lados, o sea, nosotros somos como virus que podemos infectar en cualquier momento su idea del funcionamiento sistémico. Entonces, un movimiento sin líder es un movimiento que no puede ser fácilmente atacado. Cuando tiene líder, se pega a la cabeza, se mata, cualquier cosa, al líder se le desactiva y el movimiento entonces tiende en principio a diluirse. En este caso no, en este caso se diluye, podríamos decir, pero de otra manera, más bien se difunde. Es un movimiento que penetra por todos lados porque todos estamos, todos no. Hay, por supuesto, una parte de la sociedad que comparte las ideas de Trump, que está en estos movimientos racistas, pero la otra parte de la humanidad, claro que compartimos y somos víctimas justamente de esas políticas, nos estamos dando cuenta que eso nos impide ser, ¿no? Y que evidentemente ya no queremos más. La humanidad está llegando a un momento ya como de basta, ¿no? De ya este es el límite. Tenemos catástrofe ecológica, tenemos catástrofe social y después de la pandemia, con la pandemia, lo que está ocurriendo es que el 80% de los que eran trabajadores van a quedar desempleados. O sea, ¿qué va a pasar con esa enorme cantidad de gente excluida del sistema? Porque ya no puede ser absorbida por él, ni siquiera como explotados, ¿no? ¿Qué va a pasar con eso? Estamos en una crisis. Sí, hay una última idea, Néstor, que quiero reflexionar con usted antes de irnos a la pausa y despedir esta entrevista, y le toca muy de cerca. Desde hace ya algunos meses veníamos planteando y repudiando además la idea de los muros que quería edificar el presidente Trump para separarse del resto de América, comenzando por México. Una de las tantas críticas que se escuchan en las calles por estos días, en las calles de Estados Unidos, es que ese muro que otrora Trump quería edificar en su frontera sur, ya lo está levantando contra el propio pueblo estadounidense. Así es, ¿qué es eso, no? O sea, el poder tiene que amurallarse porque ha, ha dañado tanto, ha sacrificado tanto al mundo que por supuesto tiene miedo y entonces se amuralla. Pero los que se amurallan son esos grandes poderes, no es un amurallamiento, yo diría, propiamente territorial, es un amurallamiento de clase, ¿no? Es un amurallamiento, digamos, del 1%, para poner una caricatura, del 1% frente al 99% que está reclamando que el mundo es de todos. Y bueno, en esta pandemia, ese 1% no sé si se hizo más pequeño o si por lo menos se hizo muchísimo más rico, ¿no? Y todo eso que están extrayendo del resto del mundo, con lo que se están beneficiando. Por ejemplo, hay un dato muy interesante. Bishop, que el dueño de Amazon, se hacía un cálculo que durante este año, cada minuto va a ganar $10,500, ¿no? Cada minuto él está recibiendo en sus arcas $10,500. Es el salario de un trabajador por un año. Entonces, cada minuto, yo digo, se come a un trabajador, ¿no? Se los está comiendo, nos está dejando realmente
fuera de toda posibilidad de reproducir las vidas con la riqueza del sistema. Entonces, claro, la gente lo que dice es, muy bien, les damos la espalda y nosotros vamos a hacer el mundo como nosotros queremos. Sin nosotros tampoco van a poder. Y es un poco esto lo que está en el levantamiento. Y bueno, el muro finalmente puede terminar por asfixiarlos. Ana Esther, ha estado mencionando usted en sus diferentes momentos de la intervención el tema de la pandemia. Sigue siendo Estados Unidos episodio de la pandemia. Otra de las líneas de reflexión que han puesto de relieve los expertos es que estas protestas prácticamente se han tragado la idea de que Estados Unidos sigue siendo el epicentro de la pandemia, razón por la cual el gobierno federal, en la figura del presidente Trump, lejos de tratar de calmarlas por la vía más apropiada, las está alentando en aras de que el mundo se olvide de que Estados Unidos es el epicentro de la pandemia, digo. O de plano, pensando de manera muy conspirativa, podríamos decir, bueno, esta pandemia de repente está sirviendo para matar a los que no eran ya útiles para el sistema y que eran una carga, que son los viejos, que recibían pensiones que ya no se querían pagar, ¿no? Incluso Lagarde del Fondo Monetario Internacional dijo que pesaban mucho estos viejos, que no había que darles pensiones, y los pobres. La indigencia, aquellos a los que se les ha arrebatado todo, esos son los que se están muriendo más. Entonces, bueno, no sé, están ocurriendo tantas cosas en este momento. En parte está ocurriendo una especie de limpia social involuntariamente, o no sé, pero yo diría involuntariamente, pero hay una limpia social. La gente que está muriendo casi toda es de escasos recursos, con no condiciones de salud. Tal cual. O sea, bueno, Ana Esther, como siempre, un placer haber dialogado con usted. El tiempo ya no nos permite avanzar más porque tenemos compromiso con Cuba, la conferencia de prensa a la que ya estamos acostumbrados a transmitir desde el Ministerio de Salud Pública comenzó. Hasta muy pronto, Ana Esther, un abrazo. Qué bueno. Y hacen posible esta transmisión. Y buenos días a todas las personas que nos siguen en los medios, que nos escuchan todas las mañanas. Bueno, el día de hoy comenzamos con el sexto día sin reportar fallecidos en nuestro país, lo cual indiscutiblemente nos halaga, nos satisface a todos los cubanos, a todos los que trabajamos por evitar que se produzca un fallecimiento. No obstante, se mantienen ingresados en nuestros hospitales 521 pacientes, sospechosos 313, confirmados 200, ese es el número de casos activos en el día de hoy, y en vigilancia 8 pacientes. En la atención primaria de salud, como siempre decimos, nuestros especialistas, nuestros médicos, enfermeras, vigilan a 2.036 personas que tienen o un estadio de la evolución de la enfermedad o algún riesgo de la misma. Ayer se procesaron nuevamente más de 2.000 muestras, 2.015 muestras en los laboratorios de biología molecular del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 917, en los del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana, 281, en el de Santiago de Cuba, 279, en el de Villa Clara, 156, en el del Hospital Hermanos Amejeira, 194, y en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, 188. Como resultado del análisis de estas 2.015 muestras, pues 14 resultaron positivas. Eso da un 0,7% de positividad de las muestras analizadas. Y de esta forma ya en Cuba se acumulan 114.464 estudios realizados para detectar la presencia de la COVID-19 y de ellos 2.133, el 1,9%, ha resultado positiva. Por lo tanto, ya en nuestro país
hemos diagnosticado 2.133 personas que tienen el virus SARS-CoV-2 y la COVID-19. De los 14 casos que se confirmaron en el día de ayer, como también ha ocurrido en los últimos días, todos son cubanos, 13 son contactos de casos confirmados, o sea, solo un caso queda sin confirmar, y de esta forma ya el 90,6% de todos los pacientes estudiados en Cuba, o sea, 1.897 personas diagnosticadas, pues se ha podido precisar que son contactos de casos confirmados. Reitero, en el día de ayer queda uno solo, se hace un ajuste porque realmente de los que habíamos estado informando hasta el día de ayer, como que no se había encontrado la fuente de infección, eso se siguió buscando, aparecieron, y la cifra al día de hoy son 62 personas que todavía se sigue buscando para hacer las acciones de control, pero que todavía no están en la mano. Con fuente de infección en el extranjero, siempre lo mencionamos, 133, el 6,3% de los casos diagnosticados en Cuba. Ayer los 14 casos diagnosticados, 12 fueron del sexo masculino. Esto hace que ya volvamos a subir a un 49,9% de la epidemia. 1.065 personas del sexo masculino se ha diagnosticado la COVID-19 y 2 en el día de ayer pues son del sexo femenino y ya se acumulan 1.068. El 92,8% de los 14 casos de ayer, o sea, 13 de los 14 casos, fueron asintomáticos. Fíjense cómo, creo que habíamos comentado unos días anteriores, cómo se hablaba de una mutación del virus, lo cual no se ha demostrado. Lo que sí es cierto es que en ocasiones se ve un incremento del número de personas en los cuales se detecta el virus, se detecta la enfermedad, sin embargo no tienen síntomas de la enfermedad. Eso nos hace ser cautelosos en el comportamiento y en la eliminación de las medidas de restricción, que como también hemos dicho, muchas vinieron para quedarse establecidas. De esta forma ya 1.124 casos de los 2.133 positivos que se han diagnosticado, pues se han diagnosticado asintomáticos en el momento de su detección. Estamos hablando del 52,7%. Los grupos de edades más afectados fueron el de 40 a 59 años con 8 casos, 57,5%, seguido del de 20 a 39 años con 5 casos, el 35,7%. Hoy, igual que ayer, no se confirmaron niños con la enfermedad y de esta forma se mantiene un acumulado de 235 niños diagnosticados, de los cuales ya 212, o sea el 90,2%, están de alta con una evolución favorable, una evolución clínica sin complicaciones. Por provincia, de los 14 casos del día de ayer, 12 son de La Habana, el 85,7%. Ahí ustedes ven que están distribuidos en 5 municipios de la provincia de La Habana, pero de los 12 casos de La Habana, hay que decir que 7 están relacionados con la transmisión que se produjo y en la cual se trabaja intensamente en los laboratorios AICA de la ciudad. Los otros 2 casos son de la provincia de Matanzas, uno del municipio cabecera, o sea, del municipio Matanzas, y uno del municipio Limonar. De esta forma, La Habana, bueno, pues se mantiene en el primer lugar con una tasa de incidencia por 100.000 habitantes de 9,13. Matanzas en segundo lugar
con una tasa de 2,92, Artemisa con una tasa de 0,97 y Ciego de Ávila con una tasa de 0,69. De esta forma, y reiteramos, como dijimos en el día de ayer, 11 provincias desde hace más de 15 días no diagnostican casos de la enfermedad. En este caso estamos hablando de Pinar del Río, de Mayabeque, de Villa Clara, de Cienfuegos, Santi Espíritu, Camagüey, Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y el municipio especial Isla de la Juventud, que desde hace más de 15 días no diagnostican casos de la enfermedad, aunque realizan estudios para detectarlo. Y lo dije con ese énfasis porque muchas veces, creo que lo he dicho en otras ocasiones, no, claro, no detectan porque no realizan estudios, no. Se cumplimentan los estudios que están establecidos a los grupos de riesgo y a estudios de población que se han realizado en todo el país y se realizan, pero realmente no han demostrado transmisión de la enfermedad. Cuba, de los 2.133 pacientes diagnosticados hasta el momento, desde el 11 de marzo hasta el día de hoy, o hasta el día de ayer, con la enfermedad, se mantienen ingresados 200 pacientes. O sea, tenemos 200 pacientes en activo. Este incremento de los pacientes que se mantienen ingresados, pues está dado por la cifra de casos confirmados que hemos tenido en los últimos días, que hubo un incremento en relación con etapas anteriores. De los 200 que están ingresados, es satisfactorio decir que el 98,5%, o sea, 197, tienen una evolución clínica estable, sin complicaciones. Siempre lamentamos el fallecimiento de 83 personas en relación con esta enfermedad o como consecuencia de esta enfermedad, lo cual da una letalidad de un 3,89%. Y con esta letalidad, pues Cuba se mantiene en el lugar número 17 en la región de las Américas, región en la cual la letalidad es de un 5,58%. Cuba con 3,89, pues se mantiene en el lugar número 17. Cifras elevadas de letalidad: México con 11,58%, Ecuador con 8,51%, Canadá con 8,06%, Brasil con 5,57% y Estados Unidos de Norteamérica con 5,79%. Siempre mencionamos en las estadísticas los 2 pacientes que se evacuaron al principio de la pandemia y de los diagnósticos en Cuba. 9 altas se dieron en el día de ayer, menos altas que casos diagnosticados, lo cual no es favorable, pero conocemos a qué obedecen los casos diagnosticados y se concentran fundamentalmente en la transmisión que se produjo en el laboratorio. De esta forma, con las 9 altas de ayer, pues se acumulan 1.848 pacientes que ya están recuperados, que ya están incorporados o en vigilancia en sus viviendas, y 3 pacientes que se mantienen graves hasta la noche de ayer. Estos 3 pacientes graves, como dijimos anteriormente, 2 se encuentran en el Hospital Salvador Allende, 1 en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, y sale del reporte de grave para cuidado una de las pacientes que se encontraba en el Hospital Salvador Allende de aquí de La Habana, al tener una evolución favorable. Las noticias en cuanto al mundo no favorables, aunque se mantienen los 185 países que han confirmado casos de COVID-19. En el día de ayer se diagnosticaron
126.744 pacientes con esta enfermedad. Con esto ya el mundo acumula 6.475.644 casos confirmados. Y en el día de ayer en nuestra región fallecieron 5.734 personas en un solo día, fíjense, y se acumulan 544 personas que han fallecido por esta enfermedad, con una letalidad de 5,97%. La región de las Américas no menos compleja. Ayer se diagnosticaron 72.102 personas con la enfermedad y ya se acumulan 3.091.206 casos confirmados. Ya representan el 47,74% del total de casos reportados en el mundo. Ayer fallecieron en nuestra región 4.143 personas y con esto ya se acumulan 172.407 personas que han fallecido. Esto, como dijimos ahorita, pues da una letalidad de un 5,58%. Nosotros reforzamos estos datos internacionales porque a pesar de la evolución, a pesar de que se han hecho un grupo de descubrimientos, de aspectos que debían ayudar al control, si no bien a la eliminación, por lo menos al control de la enfermedad. Sin embargo, vemos que las cifras no bajan y que representan una gran amenaza para el mundo, para cualquier país del mundo, por los riesgos que hay de transmisión y de introducción en determinados territorios. Que, como también siempre digo, Cuba tiene la ventaja de no tener fronteras terrestres, por lo tanto, aquí de incrementarse sería a través de cualquiera de los aeropuertos, puertos, marinas, que, como sabemos, eso tienen un grupo de medidas de control, de vigilancia a las personas que entren, que nos va a permitir detectarlo inmediatamente. Bueno, Héctor, hasta aquí la información. Creo que me guardaron las preguntas de ayer para hoy, así que aquí estamos. No, son preguntas nuevas las que ustedes tienen ahí. Comenzamos, doctor, entonces la ronda de preguntas. Era entonces el doctor Francisco Durán ofreciendo detalles de los datos más recientes relacionados con la pandemia de COVID-19 en Cuba, en la mayor de las Antillas. Vamos entonces a hablar justamente de COVID-19, pero más allá de la llave del Golfo. Hablamos ahora de Brasil, que por cierto es epicentro de la pandemia en Sudamérica. Continúa registrando un incremento sostenido de contagios y fallecidos por el nuevo coronavirus. En este contexto, el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra promoverá un plan de reforma agraria que garantice alimentos básicos. Desde San Paulo, Ignacio Lemos con los detalles. Adelante, Nacho. Saludos. Brasil llega al final de la semana registrando una muerte por coronavirus por minuto. Una vida perdida en Brasil por coronavirus por minuto. En un total en 24 horas de 1.473 personas han perdido su vida por COVID-19 en Brasil. Es el mayor registro hasta el momento registrado en un lapso de 24 horas en Brasil. Además, ha sido el país con mayor número de muertes a nivel mundial y ha sobrepasado a Italia en el número de muertes con un total de 3.421 fallecidos por coronavirus. Los números inclusive presentan rasgos de subnotificación porque no se tienen en cuenta las muertes por síndrome agudo respiratorio grave, las muertes en estados como Sao Paulo, que son dentro de las residencias bajo sospecha de coronavirus, los casos de neumonía con sospecha de coronavirus. Y por otro lado, Brasil ha llegado a 615.000 infectados por coronavirus. Se presenta detrás de Estados Unidos el número de infectados, teniendo en cuenta un rasgo muy preocupante que es la falta de testeo en Brasil. Cada 100.000 habitantes hasta el finales de marzo
de mayo, Estados Unidos registraba cerca de 45.000 test cada 100.000 habitantes. En el caso de Brasil son 4.000 test cada 100.000 habitantes hasta finales de mayo. Entonces es casi imposible hacer una comparación entre países teniendo en cuenta que Brasil no realiza testeo en relación a otros países. Hay que tener en cuenta que países como España han presentado más de 70.000 test cada 100 habitantes, mientras Brasil se encuentra no supera los 4.000 test cada 100 habitantes. Por otro lado, Día Mundial del Medio Ambiente. Durante la jornada de hoy, los movimientos sociales, indígenas, quilombolas, poblaciones del campo, tradicionales del campo, salen en defensa de la madre tierra, defender a la madre tierra, presentando campañas en redes sociales, algunos desde sus territorios manifestándose. El movimiento Sin Tierra, presentado durante la jornada de ayer, ya ha anticipado que durante hoy se mantendrá movilizado, teniendo en cuenta las medidas de aislamiento social, de cuarentena, los cuidados necesarios, especialmente con dos focos principales. Por un lado, la continuidad en la recolección de alimentos de su proyecto de reforma agraria popular para llevar hacia las ciudades, a los sectores más vulnerables en medio de la crisis por coronavirus, y por otro lado manteniendo la campaña por el fuera Bolsonaro, por la salida del presidente Bolsonaro, teniendo en cuenta que es responsabilizado por los sectores de movimientos sociales por el gran número de muertes que se ha registrado en Brasil por coronavirus, por otro lado por los ataques a la democracia, por el intento de cierre de la Corte Suprema, del Congreso brasileño, y también por la falta de medidas para enfrentar la crisis por coronavirus. Hay que recordar que durante de esta semana Bolsonaro vetó el traspaso de cerca de 1.7 mil millones de dólares hacia los estados y municipios brasileños para el combate del coronavirus, y esto está siendo denunciado por las organizaciones sociales, especialmente justamente en la jornada de hoy, Día Mundial del Medio Ambiente. Estudios. Muchas gracias, Nacho. Marcamos entonces una pausa en nuestra agenda abierta. Manténgase con nosotros. Es una pausa muy breve. Estamos de vuelta pronto. San Cristóbal y Nieves celebra este viernes 5 los comicios generales convocados en mayo pasado por el primer ministro Timothy Harris, en la que se elegirán las autoridades gubernamentales que ejercerán funciones durante los próximos 5 años. Las autoridades del país caribeño consideran que la jornada electoral reforzará la estabilidad política, así como la democracia en la nación. Pese a la pandemia del nuevo coronavirus, San Cristóbal y Nieves será el segundo territorio que celebre elecciones en la región, luego de Surinam el pasado 25 de mayo. Para la jornada se estableció un protocolo sanitario para garantizar las medidas de seguridad de los votantes. El sufragio, además, contará con la observación internacional de la Comunidad del Caribe, CARICOM. Esta mañana en Agenda Abierta daremos seguimiento a la jornada electoral de San Cristóbal y Nieves, donde se prevé instaurar las próximas autoridades públicas de la nación para los próximos 5 años. Y parte de ese seguimiento lo hacemos justamente revisando portales de prensa, por ejemplo, que dice la agencia de noticias latinoamericana Prensa Latina: San Cristóbal y Nieves decide en las urnas su futuro. El primer ministro Timothy Harris, al frente de la unidad de equipo, busca mantener 5 años de desarrollo integral. Del lado contrario, la figura principal de la oposición, el ex primer ministro Denzel Douglas, intenta volver al poder tras 2 décadas de gobierno entre los años 95 y 2015. El ente electoral dispuso medidas sanitarias para evitar el contagio de COVID-19 que incluyen no más de 450 votantes en los colegios, el distanciamiento social y el uso de mascarilla facial. The Observer dice: votos y detalles de las encuestas, es el titular. Un total de 48.036 votantes están registrados para votar en San Cristóbal y Nieves, un 14% más que los votantes de 2015, según el supervisor de elecciones Elvin Valley. Hay 35.860 en San Cristóbal y 12.176 en Nieves registrados para votar. Esto es 5.852 personas más que en las elecciones anteriores.
Por último, ¿qué dice Newspaper? CARICOM monta la misión de observación electoral para las elecciones generales de San Cristóbal y Nieves. La misión de observación electoral de la Comunidad del Caribe, CARICOM, propone reunirse con los funcionarios electorales, los líderes de los partidos políticos y otras partes interesadas de la Federación de San Cristóbal y Nieves. Para la CARICOM, la observación electoral sirve como una plataforma para apoyar las tradiciones democráticas existentes en la Comunidad del Caribe como parte de su política más amplia de apoyo a la democracia y el buen gobierno. De esta manera estamos cerrando nuestra agenda abierta. Le daremos seguimiento debido a las elecciones en San Cristóbal y Nieves en nuestros próximos espacios. Usted, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima.